La culpa es el sentimiento de autocondena que experimentamos tras haber hecho algo que creemos que está mal. Es imposible experimentar sentimientos de culpa sin estar previendo nuestro castigo, o en el caso de que la culpa haya sido proyectada, el castigo de los demás. Aunque tal vez no seamos conscientes de ello, el sustrato básico de nuestra culpa siempre es la creencia de que hemos pecado y el miedo de que Dios nos atacará y castigará por nuestra indignidad. La culpa y el miedo no pueden coexistir en el amor. Cuando mantenemos estos sentimientos negativos, no es posible que experimentemos la paz y la presencia de Dios. Es un hecho psicológico que cuando mantenemos la culpa, tratamos de manejarla, ya sea atacándonos a nosotros mismos, lo que suele expresarse en forma de síntomas de depresión o enfermedad física, o proyectando la culpa en los demás. El ego trata de ocultar el hecho de que cuando nos hacemos responsables de nuestros errores, la culpa y el castigo dejan de ser necesarios, pues entonces nos liberamos de la necesidad del castigo gracias a la enmienda. Por ejemplo, si sentimos que hemos ofendido a alguien, podemos corregir nuestro error disculpándonos. Por otra parte, vivir atado a la culpa es el modo que tiene el ego de mantenernos atrapados en el pasado, condenándonos a nosotros mismos o a los demás. Este juego que mantenemos de ser culpables o inocentes tiene lugar en las parejas y en todo tipo de relaciones. Una persona arroja una papa caliente de culpa a su cónyuge, compañero o amigo. La otra persona tiene la posibilidad de tomarla y quedársela o devolverle la papa caliente. Frecuentemente la otra persona la devuelve y así es como empieza el juego. La única posibilidad de que ambas partes puedan ganar en este juego consiste en dejar de jugar. Solo cuando no deseamos seguir manteniendo la papa caliente de la culpa y estamos dispuestos a soltarla, podemos hacer sitio para el amor. Los efectos de la culpa son como tomar una buena cantidad de somníferos o analgésicos, o haber bebido demasiado, o tomar el sol en exceso. Nos sentimos como si nuestro cuerpo y nuestro cerebro estuvieran inmovilizados y estuviéramos encerrados en una cárcel, sin la menor esperanza de huida. Vivir atados a la culpa tiene las siguientes garantías. 1. Hace que nos sintamos atacados. 2. Justifica nuestros sentimientos de ira hacia nosotros mismos o hacia los demás. 3. Destruye nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. 4. Hace que nos sintamos deprimidos, huecos, vacíos. 5. Destruye nuestra sensación de paz. Y 6. Hace que nos sintamos sin amor. No resulta en modo alguno exagerado que consideremos a la culpa como una pócima venenosa casera que nos administramos con frecuencia. Es la herramienta más eficaz que tiene el ego para asegurarse de que permanezcamos desesperanzadamente atados a nuestro pasado y sin reconocer todas las oportunidades de liberación que el presente pone a nuestra disposición. Solo hay un antídoto conocido frente a la culpa: el perdón, comenzando por nosotros mismos y luego extendiéndolo a todos los que comparten el mundo con nosotros. Pero ¿qué pasa? El ego mira el perdón de una manera ambivalente. El consejo que suele darnos es que perdonemos pero no olvidemos. Es un mensaje doble que afirma: no perdones completamente, no olvides el pasado, o serás vulnerable. La falta de perdón es la razón de ser del ego. Continúa justificando que hagamos juicios condenatorios sobre su supervivencia
Y esto depende de que tengamos una creencia más firme en la realidad de la culpa que en la realidad del perdón. Entonces nos aconseja que practiquemos un pseudo perdón. Por ejemplo, puedo perdonarte porque soy superior a ti, por consiguiente voy a reprimir mi ira y a fingir bondad, en vez de ser plenamente consciente de mi deseo de liquidarte, que es lo que realmente mereces. Este pseudo perdón lo único que hace es reforzar la culpa, pues es un mensaje doble, que continúa reforzando la separación enfermiza entre el inocente y el culpable. Como contraste, la sanación y la libertad que genera el perdón auténtico está expresado con toda claridad en una carta que les voy a leer ahora, que dice así: cuando acepto verdaderamente algo y lo perdono, me siento liberado y capaz de dejarlo. Y entonces lo que yo soy realmente, lo que he estado reprimiendo, puede fluir. Y esto es el amor. Y ese amor es la experiencia de la plenitud, la unidad, la totalidad. Sana la separatividad, el sentimiento de falta y de pérdida, el sentimiento de dolor, y me siento una persona nueva y entera. Nos equivocamos cuando nos convencemos de que uno de nuestros pensamientos, sentimientos o experiencias es la verdad y nos enganchamos corriendo tras él o huyendo de él. Esta disociación de nuestra mente nos separa de la unidad y nos sitúa en un estado erróneo de malestar. Necesito recordar que el objetivo es uno. Necesito estar dispuesto a aceptar todo, a perdonar y a dar amor por todo. Es decir, a todo para así experimentar esa perfecta unidad que soy. Los sueños pueden ser muy útiles para decirnos lo que pasa en nuestro interior en lo que se refiere a la culpa. Porque nos muestran lo que hay en nuestro inconsciente, ¿no? Bien. En el nivel superficial del ego, sigue llegando a nuestros oídos el murmullo de las dudas y las incertidumbres, ¿no? Pero en el fondo sabemos que el amor de Dios es la respuesta a todos los problemas. Cuando nos permitimos experimentar este amor, estamos sanos y en paz. Cuando sentimos miedo, estamos enfermos, acosados por las dudas, las preocupaciones. No nos sentimos amados. Cada vez que caemos en la tentación de hacer un juicio, desaparece la paz. Si podemos resistir la tentación de juzgar a los demás, entonces podemos verlos como maestros del perdón en nuestras vidas y nos recordarán que solo podemos experimentar paz cuando perdonamos en lugar de juzgar. Bien. Pensemos por un instante qué pasaría si permanentemente tuviéramos fe y confianza en el amor de Dios. Creemos que la respuesta desafía la más vívida imaginación, pero también sería una especie de estado mental en el que nunca nos sentiríamos preocupados, ni deprimidos, ni irritados, ni asustados, ni culpables. Experimentaríamos una paz y un amor y alegría permanentemente. Todos podemos imaginar tener esta experiencia, aunque sea por un instante. Cuando elegimos aceptar el sistema de pensamientos del amor y aplicarlo en nuestras vidas, que solo tenemos que hacerlo de momento a momento,
en el ahora, dar amor total y completo durante un segundo, nos permite sentirnos plenos y unidos. En ese momento perdemos la conciencia de nuestro yo corporal, sentimos la presencia del amor y ese instante se transforma en un instante sagrado. Ese es el famoso instante santo. El desafío consiste en poner esos instantes juntos, hasta que desaparezca esta conciencia del tiempo y solo quede el amor. En todas nuestras relaciones, cada persona con la que nos encontramos nos da la oportunidad de experimentar un instante santo. Un momento en el que podemos unirnos sin sentimiento alguno de separación, reproche o juicio. El amor incondicional es la aceptación total de nosotros mismos o de otra persona sin calificativos, reservas o límites de ningún tipo. Este amor incondicional solo se puede experimentar cuando estamos entregándonos y sintiendo que somos uno con los demás. Bien. Nuestra inteligencia, con toda su capacidad de análisis, no es capaz de experimentar a Dios. Solo nuestros corazones pueden hacerlo. Del mismo modo que una apreciación de una maravillosa puesta de sol se vería destruida si tuviéramos que analizarla y compararla con otras puestas de sol que hayamos visto, tenemos que ir más allá del conocimiento intelectual y del análisis si queremos experimentar a Dios. Dios, al ser amor, está más lejos de lo que las palabras pueden definir y solo puede ser sentido cuando estamos dispuestos a prescindir de la necesidad de categorizar y evaluar nuestras experiencias. Sentir la presencia de Dios está siempre asociado al hecho de amar y de sentirnos unidos a otros, a que solo hay uno. A veces la palabra Dios, ¿no?, suele ser un término negativo para algunas personas. Parece una palabra que supone como humillación. Pero a veces hay que, podemos reemplazar esta palabra Dios por vida, ¿no?, con mayúsculas. Bien, o amor con mayúsculas. ¿Cómo se alcanza el amor incondicional? Abandonando toda nuestra culpa y dejando de proyectarla en los demás. Perdonando y abandonando el pasado, permaneciendo en el momento presente y viviendo la alegría del ahora. No haciendo demandas a nadie, resistiendo cualquier tentación de juzgar, preguntándole a nuestro maestro interno sobre nuestras necesidades, deseos, sentimientos de escasez, y dejando que la voz del amor los transforme en plenitud y unidad. Transformando cada momento en una oportunidad para ofrecer el perdón a alguien en nuestra vida y viendo a todo el mundo como nuestro maestro, concediéndonos la oportunidad de practicar y aprender los beneficios del perdón, sintiendo el amor de Dios dentro de nosotros y recordando el agradecimiento que le debemos por la realización de su amor eterno. Reconociendo que cuando sabemos que nuestra identidad es el amor, no tenemos ninguna necesidad salvo la de extender ese amor sin fin. Hay personas que se sienten vulnerables ante estos temas de Dios porque se sienten como abandonados. Es importante perdonar cualquier tipo de percepción equivocada que hayamos tenido respecto a nuestras creencias espirituales en el pasado, porque así de esta forma podremos contemplar a Dios simplemente como una fuerza amorosa, no física, que no juzga, que no es vengadora, que no castiga.
que lo único que hace es amar y perdonar. Poder experimentar a Dios como fuerza amorosa, como una luz que brilla en nuestro interior y a través de todo el universo permanentemente, es muy diferente de la idea infantil que tenemos de Dios como un viejo con barba blanca que está sentado en una nube en el cielo, esperándonos ahí para juzgarnos. No es preciso ser religioso o estar en un camino espiritual para tomar conciencia de que es precisamente el modo en que estamos unidos al miedo y a la culpa lo que nos hace ignorar que nuestra única realidad es el amor. Y nuestras relaciones serán sanadas solo cuando estemos dispuestos a abandonar el miedo y la culpa, perdonando a los demás y perdonándonos a nosotros mismos. A medida que vayamos siendo cada vez más coherentes en lo que se refiere a aplicar los principios del amor en nuestra vida, iremos desarrollando de forma natural la conciencia de un poder superior a nosotros mismos. Llamemos como llamemos a ese poder, el manantial, la fuerza, el creador o Dios, es el espíritu del amor. Es nuestra identidad. El ego, sin embargo, suele repetir que hay diferentes tipos de amor. El amor solo dice que hay un amor, el amor de Dios. No admite medidas, no puede definirse, no puede limitarse, solo puede experimentarse. Cuando nos sentimos confundidos sobre lo que es real y lo que no lo es, podemos aplicar una regla muy simple para saberlo. Si algo es real, satisface la definición de ser eterno y ser por tanto verdadero. No cambia. El único ejemplo, ¿no?, que encaja en esta definición es el amor de Dios. Cuando somos adultos solemos rememorar los acontecimientos aterradores que tuvieron lugar en nuestra infancia y que nos hacen desconfiar de Dios. Pero hay que liberarse de esos miedos infantiles. Cada decisión que nosotros hacemos en nuestra vida supone elegir a partir del sistema de pensamiento del ego o del sistema de pensamiento del amor. El ego nos hace basar todas nuestras decisiones en los juicios condenatorios que hemos hecho en el pasado. El marco de pensamiento del amor nos libera del pasado y hace que efectuemos nuestras decisiones escuchando la voz de nuestro maestro interno.